Hola mis queridos alumnos. En otras clases ya vimos muchos de los tiempos verbales, el presente simple, el pasado simple, el futuro simple, hasta el presente continuo, el pasado continuo y el presente perfecto. Y cada tiempo verbal tiene sus reglas acerca de cómo conjugar los verbos en ese tiempo y para cada persona. Pero, igual que en español, en inglés hay muchos verbos irregulares que no siguen la regla. Vamos a ver algunos de estos verbos irregulares en esta clase. No se vayan. Bienvenidos a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Hoy estamos hablando de los verbos irregulares. ¿Qué es un verbo irregular? Bueno, cada tiempo verbal, el presente, el pasado, el futuro, tiene sus reglas de cómo conjugar, o sea, cómo cambiar los verbos para concordar con ese tiempo y cada persona, cada pronombre personal o sujeto. Pero hay verbos que no siguen la regla, que tienen su propia terminación o simplemente no tienen nada que ver con la regla. Y estos son verbos que llamamos verbos irregulares. Las buenas noticias son que en el tiempo presente en inglés solamente hay 4 verbos irregulares: to be, to have, to do y to say. No vamos a cubrir esos verbos en esta clase. En esta clase nos vamos a concentrar en el tiempo pasado y en el participio pasado. Porque en el tiempo pasado y para el participio pasado hay más o menos unos 200 verbos irregulares. Y muchos de los verbos más comunes, los verbos que usamos al diario, son irregulares en el tiempo pasado y en el participio pasado. Ya vimos en otra clase que para el tiempo pasado, para conjugar un verbo regular, lo que haces es que le agregas ed al final del verbo y así de fácil. Para repasar esa clase acerca del tiempo pasado simple, pueden hacer clic aquí. Y el participio pasado es igual. Se hace exactamente de la misma manera. Le agregamos ed al final del verbo y también viene siendo el participio pasado. Para repasar el participio pasado, pueden hacer clic aquí. Entonces, ¿de qué forma son irregulares los verbos irregulares en el tiempo pasado y el participio pasado? Bueno, hay 4 categorías de verbos irregulares. Primero, los verbos que son iguales en su forma base, en el pasado y en el participio pasado. Segundo, los verbos que son iguales en el pasado y en el participio pasado, pero son diferentes en su forma base. Después, los verbos que son iguales en su forma base y en el participio pasado, pero diferentes en el pasado. Y la cuarta categoría son los verbos que son diferentes en las 3 formas: forma base, tiempo pasado y participio pasado. Los 3 son diferentes. Vamos a ver algunos ejemplos de estos 4 grupos, estas 4 categorías. En la primera categoría, donde los verbos son iguales en las 3 formas, por ejemplo, tenemos el verbo put o to put. Sabemos que en inglés la forma infinitiva de un verbo lleva to adelante, así que sería to put. Pero cuando estamos hablando de la forma base del verbo, es sin to, simplemente es put. Entonces, el verbo put, poner, es igual en la forma base, en el pasado y en el participio pasado. Put. Put, put, put. I put the book on the table. Pasado. I have put the book on the table. Participio pasado. Y son iguales. También tenemos el verbo let, que quiere decir permitir o dejar hacer algo. My mom let me play. Pasado. My mom has let me play. Let, son iguales en el pasado y en el participio pasado. Tenemos el verbo set, fijar, o sea, cuando fijas el tiempo en un reloj o algo así, cuando fijas una cita. Jenny set the clock. Pasado. Jenny has set the clock. Igual, set y set. Pasado, participio pasado son iguales.
También en esta categoría se incluye el verbo cut, cortar. Jack cut himself. Pasado. Jack has cut himself. Participio pasado. Son iguales. Cut y cut. En la segunda categoría tenemos los verbos que son iguales en el pasado y el participio pasado, pero son diferentes que la forma base. Y aquí tenemos muchos verbos muy comunes. Por ejemplo, el verbo say, decir. En el pasado y en el participio pasado se dice said. I said that. Pasado. I have said that. Participio pasado. Son iguales, pero son diferentes que la forma base porque la forma base es say, pero en el pasado y en el participio pasado es said. I said that. I have said that. Otro verbo muy común es make. En el pasado y participio pasado es made. We made it for you. We have made it for you. Igual en el pasado y el participio pasado, pero diferente que la forma base. Find. Otro verbo muy común. Encontrar. Find. En el pasado y el participio pasado es found. You found $1. Pasado. You have found $1. Participio pasado. Iguales, pero diferentes que la forma base find. O el verbo think. En el pasado y participio pasado es thought. Thought. Mary thought about it. Mary has thought about it. Pasado y participio pasado son iguales, pero son diferentes que la forma base think. En la tercera categoría tenemos los verbos que son iguales en la forma base y en el participio pasado, pero son diferentes en el tiempo pasado. En el caso de come, el tiempo pasado es came, pero el participio pasado también es come, igual que la forma base. It came in the mail. Pasado. It has come in the mail. Participio pasado, igual que la forma base come. Y en el caso de become, igual. The frog became a prince. Pasado. The frog has become a prince. Participio pasado, igual que la forma base become. ¿Y qué tal overcome? We overcame the obstacle. Pasado. We have overcome the obstacle. Participio pasado, igual que la forma base, overcome. Bueno, en el caso de run, pues ya es diferente. En el pasado es ran, con A, y el participio pasado es igual que la forma base, run. I ran fast. Pasado. I have run fast. Participio pasado. Igual que la forma base. Y en la cuarta categoría tenemos los verbos que son diferentes en las tres formas. Forma base, pasado y participio pasado. Y aquí también hay muchísimos verbos. Vamos a ver algunos de los más comunes. Por ejemplo, el verbo go. Es súper común. Go. En el pasado es went. Y en el participio pasado es gone. Muy diferentes. They went to the store. Pasado. They have gone to the store. Participio pasado. Y los dos son diferentes que la forma base que es go. ¿Qué tal? Take, de llevar. En el pasado es took. Y en el participio pasado es taken. You took it with you. Pasado. You have taken it with you. Participio pasado. El verbo see. En el pasado es saw y en el participio pasado es seen. Bob saw something strange. Pasado. Bob has seen
something strange. Participio pasado. También el verbo know está en esta categoría. En el pasado es knew y en el participio pasado es known. I knew that. Pasado. I have known that. Participio pasado. Así que ya hemos visto algunos ejemplos de cada categoría. Pero son muchos, como digo, hay alrededor de 200 verbos irregulares en inglés. Y cabe mencionar aquí que los verbos auxiliares en inglés, to be, to have y to do, los tres son irregulares. To be y to have quedan en la cuarta categoría, que son diferentes en la forma base, en el pasado y en el participio pasado. Y to have queda en la segunda categoría porque es igual en el pasado y en el participio pasado, pero diferente en la forma base. Bueno, ya sabemos que to be en el tiempo pasado puede ser was o were, dependiendo del sujeto, del pronombre. I was, he was, she was, it was. You were, we were, they were. Pero en el participio pasado es been. Así de fácil, been. Es diferente en las tres formas. También to do. En el tiempo pasado es did, así. Y en el participio pasado es done, done. Y to have en el pasado y en el participio pasado es had, así nada más, had. I was sick. Pasado. I have been sick. Participio pasado. She did it. Pasado. She has done it. Participio pasado. I had breakfast. Pasado. I have had breakfast. Participio pasado. Y eso es, estas son las 4 categorías de los verbos irregulares en inglés. En total son unos 200 verbos. Te los tienes que aprender. Las buenas noticias son que abajo en la descripción de este video yo puse una lista de los más comunes, los verbos irregulares más comunes que usamos al diario. También les dejé tarea, puse algunas oraciones en español y quiero que las traduzcas al inglés usando el tiempo pasado y el participio pasado de cada verbo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, la puedes dejar abajo como comentario. Gracias por estudiar inglés con el güero. Si te gustó la clase, por favor, dale un like y compártela. También no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.